Hola a todos, bienvenidos. Una estrategia de propaganda muy común para eludir las leyes contra la propaganda racista. Se sobreentiende cuando uno está promocionando un racismo que no es el que está de moda, no es el oficial de turno, en cuyo caso las leyes no se aplican, existan o no, es filmar historias de arrepentidos. Poner un personaje a decir un discurso racista durante 2 o 3 horas, bajar línea durante 2 o 3 horas y finalmente en el último minuto el protagonista se arrepiente y dice: no, esto está mal, he cambiado de opinión, o todo esto que dijimos las últimas 3 horas está mal, eso no se hace. Técnicamente cumple con los estándares de la ley, es una película que dice que el racismo es malo, aunque de hecho el público se va a quedar con las 3 horas previas y no con ese último minuto. Películas que utilizan esta estratagema quise decir, son Alexander de Oliver Stone, una peliculita de ciencia ficción que pasó sin pena ni gloria, El juego de Ender, y Malcolm X es una película racista negra de Spike Lee que utiliza esa misma estrategia de propaganda. Es un mensaje racista durante 2 o 3 horas y finalmente el protagonista se arrepiente en el último minuto. Quiero comentar una escena en particular de esa película, porque me parece que revela lo que, en mi opinión, está verdaderamente mal con el racismo. Empecemos por definir qué es el racismo. Se han propuesto varias definiciones. Generalmente se usa para referirse a la pseudociencia de la teoría racial. Ese uso restringido no me gusta. El diccionario de la Real Academia Española trae una definición particularmente estúpida, que es la discriminación de las personas por su raza, lo cual es más o menos como definir la astrología diciendo que es una superstición típica de los sagitarianos. Los capricornianos somos personas más racionales, no creemos en esas tonterías. Se separa de ese modo el racismo de otros fenómenos como el sexismo, la discriminación religiosa, la xenofobia, bla 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 bla. Esta es una terminología que no aporta matices. Es una multiplicación de palabras que lo que hace es justificar tener diferentes posiciones respecto a lo que es todo lo mismo. Es una clasificación que realmente no aporta nada. Es una multiplicidad de palabras superfluas. Por eso prefiero el uso que recomienda el genetista Albert Jacquard, que es racismo es toda ideología, toda doctrina para la cual un ser humano tiene una responsabilidad por el mero hecho de pertenecer a un grupo demográfico, definido por su edad, su sexo, su color, su lengua, su religión, dónde nació, en qué época nació, etcétera, 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 etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese uso amplio. En este canal alguna vez me habrán oído incluir el feminismo entre los racismos y quizá eso sonó un poco confuso al no haber explicado cómo uso esa palabra. Lo que tienen en común todas esas ideologías es mucho más importante que el detalle trivial que las diferencias. Por eso creo que conviene llamarlas a todas, agruparlas bajo una palabra. Que es racismo, podría ser cualquier otra, pero racismo es razonable. ¿Qué tiene de malo el racismo? Se habla mucho de la intolerancia y el racismo, como que lo malo del racista es que es una persona intolerante, violenta. Podría no serlo, eso no es lo importante. Para empezar, para criticar a alguien por su intolerancia, primero yo tendría que considerar que la tolerancia es una virtud, lo cual no es el caso. La tolerancia es una virtud de prostíbulos, llamados en algunos países casas de tolerancia, y aunque un prostíbulo tenga 300 millones de habitantes,
sigue siendo un prostíbulo y las virtudes de prostíbulo no son algo que me interese tener yo mismo. Yo soy un intolerante y elijo a mis amigos entre los intolerantes, como cualquier persona decente lo es. Finalmente es falso que todo racista sea una persona violenta y fanatizada. Podría no serlo, podría haber un racista que sea tolerante con las que considera las razas inferiores. Ha habido casos. Finalmente, es un error creer que el racista cree pertenecer a una raza superior. No, el racista cree que hay razas. Eso es lo que lo define. El racista optimista, podríamos llamarlo, es el que cree que pertenece a la raza superior. Y está el racista pesimista, que es el que cree que pertenece a la raza inferior. Y puede parecer que esto es una sutileza dialéctica, que todos los racistas son racistas optimistas, lo cual no es el caso. Los racismos más fanatizados, más virulentos, son racismos pesimistas. El aire de familia que todo el mundo encuentra entre el feminismo y el nazismo se debe a que comparten esa característica. Ambos son racismos pesimistas. Son racismos de gente que está total y absolutamente convencida de pertenecer a la raza inferior. Y por lo tanto, que su situación natural es ser oprimidos y explotados, y que ese orden natural no se puede revertir si no es con una enorme violencia y con un régimen social totalmente arbitrario y artificial. Un psicólogo en la década del 30 que trabajaba para el ejército americano analizó el discurso nazi y vio que había dos premisas que se repetían todo el tiempo. Por naturaleza, las razas superiores someten a las inferiores, y eso solo se puede invertir o anular de modo muy breve y por circunstancias muy extrañas. Lo natural es que eso es lo que ocurra. Premisa 1. Premisa 2. Los alemanes han estado oprimidos y explotados durante siglos o milenios por los judíos. Este hombre sacó la conclusión. Por lo tanto, los alemanes son una raza inferior. Aunque la propaganda nazi no solía sacar esa conclusión, estaba todo el tiempo dando las dos premisas para que cualquiera llegara a la conclusión obvia de ellas. Lo mismo ocurre con la propaganda feminista. Fulanita es una mujer admirable que se destaca a la par de los hombres. O sea, para estar meramente a la par de los hombres, una mujer, en tanto que mujer, se tiene que destacar. Escuchen eso, lo que están diciendo. En Malcolm X hay una escena que creo que refleja claramente el por qué me caen mal a mí los racistas. Que no es porque sean intolerantes ni porque se crean superiores. A Malcolm, ignoro si esta anécdota es verdad o no, esto lo estoy citando como lo cuentan en la película, ordenó matarle un mafioso negro de poca monta por un asunto de naipes y tuvo que huir de la ciudad. Años después, ya convertido en un líder político, se lo encuentra este tipo arruinado, traicionado, abandonado, que estaba viviendo en la calle como un linchera, un homeless, no sé si esa palabra se usa en otras partes, viviendo como un linchera enfermo, y lo llevó sin resentimiento, lo llevó a su casa y lo cuidó, y sin ningún rencor contra este hombre que había ordenado asesinarlo años atrás. Y en la película lo muestran como, bueno, un gesto noble de no odiar a los enemigos, de no tener rencor. Todo lo cual sería admirable, hasta que recordamos que Malcolm X quería hacer jabón a millones de personas que no le habían hecho ningún mal.
No es que este hombre no tuviera resentimiento, que este hombre no odiara. El problema era que odiaba a las personas equivocadas. No odiaba a quien debería odiar. ¿Cómo no vas a odiar al tipo que ordenó matarte? Déjalo tirado en la calle, que se muera. Y a la vez, odiaba a personas que no le habían hecho ningún mal y hasta que le habían hecho un bien. Y acá entramos en lo que realmente me cae mal de los racistas. A mí. El motivo por el que a mí me caen antipáticos. Un racista puede no ser necesariamente optimista. Puede no ser necesariamente intolerante. Puede no ser necesariamente violento. Pero necesariamente es un ingrato. Un racista es necesariamente un ingrato. Y los ingratos me caen mal. Los ingratos sí que me caen mal. ¿Por qué? Porque quien atribuye responsabilidades por el mero hecho de pertenecer a un grupo no tiene en cuenta lo que hizo el individuo. Y así como trata como un amigo a la persona que pertenece a un grupo X, color de piel que le cae simpático, aunque intentó matarlo, también puede llegar a vengarse, entre comillas, de personas que no le hicieron ningún mal y que quizás le salvaron la vida porque tienen un color de piel que le cae antipático. Se dice que Hitler mandó a los campos de exterminio a un médico que le salvó la vida a su madre en un momento que no tenía un peso para pagarle. Ignoro si esta anécdota es verdad o es propaganda de guerra aliada, no viene al caso. Hitler era capaz de hacer eso, que eso es lo que me interesa. Así como se reunía a cenar y trataba como amigos a los empresarios que lo habían mandado a respirar gas 4 años a una trinchera porque eran arios, del mismo modo puede haber mandado a un campo de exterminio un médico judío que le salvó la vida a su madre. Era perfectamente capaz de hacerlo uno como hacía lo otro. Y los ingratos me caen mal. Y un racista es necesariamente un ingrato. Y tipos como Malcolm X no me caen mal porque sean violentos, no me caen mal porque sean intolerantes, no me caen mal porque se crean la gran cosa sin serlo. Me caen mal porque es necesariamente un ingrato. Un tipo que suscribe una ideología de ese tipo, de esa clase, vamos a decir mejor, donde una persona no tiene responsabilidades como individuo y por lo tanto no merece un premio, no merece un castigo, una pena como individuo, no merece gratitud, no merece odio, y en cambio en tanto que miembro X, individuo abstracto perteneciente a un grupo demográfico cualquiera, definido por su sexo, su edad, su color, su religión, su nacionalidad, su signo del zodíaco, merece un premio, merece un castigo, merece gratitud, merece admiración, merece desprecio, merece odio. Una persona que suscribe cualquiera de esas ideologías, de las que hay docenas o cientos dando vueltas hoy y miles o millones en la historia, es necesariamente un ingrato. En algún momento va a atacar, va a hacerle un mal a alguien de quien recibió un bien. Y realmente los ingratos me caen muy, pero muy mal. Por eso me caen mal los racistas, a mí. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.